Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast, Una Plática Con ustedes está Efren Mairena y hoy tenemos a una invitada muy especial que estará con nosotros, Yulisa Osorio. ¿Cómo está? Mucho gusto, Efren. Es una bendición poder estar aquí en este podcast, en este tiempo que hemos destinado para pues hablar, ¿verdad? Y comentar acerca de lo que la palabra de Dios dice. Amén. Y es que vamos a estar tocando un tema muy importante para quien no conoce a Yuli, pues ella es una creyente, una hermana de la iglesia que ha estado, pues, ¿cuántos años tiene de estar en los pasos del Señor? Pues recientemente con la DCR he cumplido 24 años de conocer al Señor. O sea que desde que inició la DCR, usted Sí. ha iniciado. Interesante. Bueno, y con eso pues ya se pueden imaginar a alguien que ha estado bastante tiempo en este recorrido y mayor parte en la parte joven y adulta, ¿verdad? Que es uno donde más aprende y donde más retiene información. Y es que hoy vamos a hablar un poco acerca de la información, cómo manejamos la información. Sucede que últimamente como personas hemos adoptado ciertas culturas, tal vez de otros lados, tal vez de diferentes sociedades, aún dentro del mismo lugar donde vivimos, y hoy vamos a hablar acerca del chisme. Entonces, en esta plática, en este podcast, hoy vamos a hablar acerca del chisme en la vida del creyente. Y quería ver si nos podía introducir un poco con lo que significa el chisme, lo que podemos catalogar como el chisme y cómo eso se ve afectado en la vida de alguien, de un creyente interiormente. Bueno, podríamos decir, ¿verdad?, que el chisme es toda aquella información, es todo aquello que yo puedo comunicar que, número uno, no es mío, ¿verdad?, que es de un segundo, de un tercero. Chisme también puede ser aquello que no escuché bien, pero decidí repetirlo. Ajá, muchas veces nos pasa. Sí, ¿verdad? Y chisme creo que también podría ser tener una mala intención para dañar a alguien y decir algo de esa persona, ¿verdad? Sea cierto o no sea cierto, ¿verdad? Como vos decías al inicio, podríamos decir que es el mal manejo de la información e incluso el chisme tiene que ver con la intención del corazón. Es cierto. ¿Verdad? Muchas veces no solamente de dañar a alguien, sino también de demostrar que yo tengo información, que yo manejo la información, que yo tengo el poder, que yo tengo el control. Un poco atrás de cámaras hablábamos de lo que eso se sentía, ¿no? O sea, de cómo muchas veces el tener el chisme, vamos a ponerle así, de alguien puede traernos cierta, vamos a ponerle como una boleta de seguridad espiritual, o sea, falsa, pero de, ok, yo sé esto de esta persona y con eso me puedo blindar a mí, muchas veces a nivel personal, ¿verdad? Decir, ok, pongamos un ejemplo, claro, digamos, alguien, usted, yo conozco a alguien que tiene algún fallo, como cristianos, como todos tenemos, ¿va? Pero yo digo, ok, ahora que yo sé que esta persona tiene ese error, yo me puedo como escudar, ajá, en decir justificar, exacto, autojustificar que yo puedo pecar porque si aquella persona que también es un creyente y que tal vez tiene muchos más años de los que yo tengo, peca, entonces yo también puedo pecar, pero eso tiene que ver mucho con la intención del corazón, como lo mencionaba al inicio. Y también otra parte importante, Efren, es que a veces también podríamos pensar, mi vida no es como la de esta persona, ¿verdad? Exacto. Mi vida está más ordenada o mi vida es mejor, ¿verdad? Y creo que ambas cosas están fuera de la línea que Dios quiere para nosotros como creyentes, porque nos manda a ser compasivos, a soportarnos unos a otros, a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, muchas veces el chisme se vuelve todo lo que hemos mencionado anteriormente, ¿verdad? Se vuelve incluso una carta que puede usar contra esta persona. Exactamente. Y es peligroso. Es muy peligroso, sí. A veces también no sabemos el alcance, pero la Biblia también lo trae como parte de alguien necio, ¿verdad? Es una característica de una persona necia y también, ¿verdad?, de una persona que divide, de una persona que maltrata a su prójimo, sí, de una persona que enciende un fuego, ¿verdad? Con la lengua se pueden encender, ¿verdad?, bosques enteros. Entonces, es importante que nosotros como creyentes entendamos qué dice la palabra de Dios. Exacto.
o qué es lo que yo debo ser, individualmente, como lo hablábamos, Individualmente, ¿verdad? exactamente. Algo que, bueno, también lo hablábamos un poco, que me recuerda bastante el versículo que le mencionaba, ¿verdad? Que en las muchas palabras no falta el pecado, más el que refrena sus labios es prudente, si no me equivoco, es un proverbio. Y yo recuerdo porque para las personas que me conocen saben que yo suelo hablar de más, o sea, a mí, yo soy alguien que es bien explícito y a mi personalidad de mi personalidad deriva poder comunicarse bastante. Pero me he encontrado en esas situaciones que estamos comentando donde por hablar de más, por no refrenar mi lengua como el sabio, digo cosas que pueden perjudicarme a mí, que pueden perjudicar a otros y que lo que mencionábamos, el mal manejo de la información. Muchas veces sin querer, porque también sucede, o sea, hay veces que queremos, que lo hacemos con una intención bien clara, pero a veces el simple hecho de lo que mencionábamos, tener tanta información de otras personas en nuestra mente, cuando estamos hablando con alguien, se nos sale. Mira esto de esta persona. Entonces, son cosas de lo que hablamos, ¿no? De tener, de qué está, en qué hay en nuestro corazón, qué hay en nuestra mente. Si hay información de la vida de todo mundo, podemos decir realmente estamos siendo personas que estamos aceptando el chisme en nuestra vida. En realidad, la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y qué es el corazón? El corazón es también esa parte de mi alma, de mis sentimientos, está ahí, ¿verdad? Pero tiene que ver también donde están todos los anhelos. La palabra de Dios dice, el Señor concederá las peticiones de tu corazón, ¿verdad? Entonces, en el corazón almacenamos muchas cosas, aún las intenciones están guardadas en el corazón. Del corazón salen las buenas cosas y también salen las malas, las malas cosas, ¿verdad? Entonces muchas veces nos vemos involucrados en situaciones, como dijo alguien por ahí, porque ya lo andamos en el corazón. Entonces, como creyentes, esto debe ser una alerta, ¿verdad? Debe encenderse una señal de alarma, porque si yo no puedo estar 5 minutos con vos y en vez de hablar de mi vida, de lo que estoy pasando, de lo que estoy aprendiendo, de lo que Dios me ha enseñado, y estoy hablando de los demás, quiere decir que yo no estoy teniendo una relación con Jesús, con Cristo de la manera adecuada. Y también va mucho ahí de lo que estemos hablando de la otra persona, ¿verdad? Porque hay casos a casos, muchas veces pues se puede poner algún ejemplo de algo, pero cuando ya conocemos cierta o tocamos cierta parte de la vida de una persona, porque no es lo mismo decir, ok, yo a Efren, pues mira, hay Efren que trabaja en la radio. Entonces eso tal vez, porque pueden decir, entonces cualquier cosa que mencione del prójimo es chisme, no. Pero hay una parte, hay una área de nuestras vidas que ya es un poco más personal, ya tiene que involucra, que son acciones sociales, espirituales, que cuando ya se tocan ese tipo de temas que no son, o sea, de nosotros, de las 2, 3, 5 personas que están hablando, sino que de alguien externo, se convierte en chisme. Creo que todo aquello que no tengo permiso de mencionar, ¿verdad? Interesante, Todo ese es un buen indicador. todo aquello que yo no he solicitado permiso para hablar, aunque sea algo bueno, debe ser algo que estoy transmitiendo de manera inadecuada. Por ejemplo, ¿verdad? Que si alguien tiene trabajo o que si alguien dejó el trabajo o que si alguien le despidieron del trabajo, Sí, es cierto. si no es algo que esa persona me ha autorizado a mí hablar, comentarlo, yo debería de cuidarlo porque no sé, ¿verdad? Lo susceptible que esa persona puede estar con respecto a eso. O sea, Y aunque no lo sea, el hecho de que nosotros lo mencionemos con otra persona individualmente, estamos ya en chisme y estamos en pecado, ¿no? Porque tal vez aquella persona, en un caso X, no le estorba. O sea, si usted le mencionaron eso, y ella, si usted lo menciona, no es que le vaya a hacer sentir mal, pero el hecho de que nosotros lo mencionemos, independientemente de lo que genere en aquella persona, lo convierte en chisme. igual creo que enfocándonos en sí en el chisme, todos lo entendemos, ¿verdad? Creo que desde muy pequeños lo podemos entender. Sí. El chisme tiene que ver con decir esas cosas que a mí no me han dado autorización para decirlas, porque puedo crear malas interpretaciones, puedo crear
conflictos, ¿verdad? Divisiones. Puedo causar divisiones también, puedo hacer que una persona piense mal de la otra, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Algo también que pasa muy seguido es que generalmente vemos algo y corremos a contarlo a otra persona, ¿verdad? Y muchas veces, aún en la palabra, encontramos este versículo y me llamó mucho la atención, y es que el chismoso también causa tristeza en el corazón del que escucha. Y por eso la palabra de Dios también dice que nuestras palabras sean amables, ¿verdad? Que aún hablemos entre nosotros con signos y salmos, con himnos, perdón, y salmos espirituales. Y que sea sazonada con sal nuestras palabras para la edificación de los oyentes. Entonces, Jeffrey, yo quiero llegar a este punto con los oyentes que nos ven, que nos escuchan, y es, ¿cómo me doy cuenta que yo estoy siendo chismosa? ¿Cómo me doy cuenta que estoy en un círculo de amigos que practican el chisme a diario, ¿verdad? Que es muy común. Es muy común. Y yo en realidad he estado siendo también tratada por el Señor en esto. Incluso, Jeffrey, muchas veces yo pensé que yo tenía derecho a saber lo que estaba pasando con los demás, ¿verdad? Estaba un grupito hablando y yo interrumpía y decía, ¿qué pasó? ¿Verdad? ¿Qué está sucediendo? ¿Verdad? ¿Qué están hablando? ¿De qué me perdí? ¿De qué me perdí? Y me he dado cuenta poco a poco que eso tiene que ver con el chisme. Sí. O sea, porque hay información que yo no necesito manejar sobre terceros, sobre cuartos. O sea, hay información que a mí no me interesa. Entonces, no le corresponde esto saber, sí. aplica para todo. Aplica para el trabajo, aplica para la casa, aplica para los amigos, aplica para la iglesia, aplica para todo lugar donde una persona se pueda desarrollar. Ahora hablemos de las consecuencias un poco. O sea, creo que la mayor escala en la que se puede ver esto puede ser en la división. Crear una división pues ya marcada, sea lo que usted mencionaba, pues sea iglesia, sea familia, sea trabajo. O sea, como muchas veces sucede muy a menudo, más en nuestra cultura latinoamericana, sucede bastante. En un trabajo, XY, sucede algo, empieza un trabajador o alguien a contarle a otra persona y se crea una división. Y de ser un equipo, y esto funciona en todas las áreas de la vida, que para lograr cosas, para avanzar, ocupamos un equipo, un equipo unido para poder avanzar. Entonces, a través del chisme se puede llegar a hacer una división, una fractura dentro de una sociedad X. Claro, ¿verdad? O sea, absolutamente. Porque como te hablaba antes, también el chisme te hace una persona hipócrita, ¿verdad? Suena una palabra terriblemente fuerte, ¿verdad? Pero nos volvemos personas hipócritas porque delante de vos te tengo que ver de una manera, te tengo que hablar de una forma, pero detrás de vos hablo menciono cosas de tu vida que no debo, ¿verdad? Entonces, creo que sí causa división. Y abordando la pregunta que hacía anteriormente, ¿cómo sé si soy chismoso? ¿Cómo sé si estoy en un círculo donde nos estamos alimentando el chisme? Tiene que ver con lo que estoy hablando, ¿verdad? ¿En qué se está basando mi relación con mi mejor amiga o con una amiga, con un amigo? O sea, ¿qué estamos haciendo cuando salimos a tomar un café? ¿De qué hablamos? ¿Hablamos de nosotros o hablamos de los demás? Hablamos de crecimiento, ¿verdad? Hablamos de metas cumplidas. Exacto, pueden ser sueños. O hablamos también de cosas que Dios me ha hablado, de cosas que yo he entendido que están mal en mi vida. Entonces, qué hermoso es tener amigos que te edifican, amigos que te hablan con la palabra, amigos que, como dice la canción de Marcos Vidal, no es necesario que te digan nada, solo con una mirada o ya entendés que estás diciendo algo que no y te callás, ¿verdad? O sea, qué importante es entender que Dios nos ha hecho iglesia, que Dios nos ha hecho amigos para que nos edifiquemos unos a otros. Entonces, si yo tengo un círculo en el cual no puede pasar una hora o un tiempo de compartir sin que estemos hablando de terceros, sin que estemos hablando de otras personas, entonces yo debo, como dijo alguien por ahí, ponerle ojo a eso, ¿verdad? Y evaluar si realmente estas relaciones me están edificando, una. Y número dos, muy importante y tal vez más importante que todo, si yo estoy siendo de edificación para la vida de la otra persona. Tienes razón. Hablando acerca de eso, comentábamos algo que me parecía bien gracioso. Me parecía bien gracioso cuando me lo mencionaba. Pero tiene mucho
tiene mucho sentido y es que naturalmente para las personas que ya estamos o que están en ese círculo, porque es que es bien común, suele ser bien común que muchas de nuestras amistades son reforzadas a través de la información que nos pasamos de otras personas. Es muy común hoy en día. Entonces, para las personas que nos escuchan que hoy se están dando cuenta de que es muy malo el chisme porque muchas veces lo minimizamos, creemos incluso, le bajamos de categoría, ¿verdad? Que la categoría máxima la podríamos poner como pecado. Entonces, el chisme a veces la bajamos de ese escalón y la ponemos en algo no tan bueno o algo normal, pero no, está en ese escalón de pecado. Entonces, para las personas que tal vez no lo habían pensado o están escuchando esto, me parecía muy curioso que usted decía que cuando habla con alguien y como que siente que va a venir una información a usted o que usted está a punto de decir una información que no debería, el como callarse, ¿no? Aunque suene pesado, así como, no, olvidar, no hablemos de esto porque esto no es sano. Y si están a punto de contarle eso, no me contés, que mejor no quiero saber. Y matar el chisme, como le decimos comúnmente, o sea, cortar de raíz lo que es escuchar esa información. En realidad no soy ninguna santa, ¿verdad? Yo creo que si estamos hablando del chisme es porque Dios ha revelado algo en nuestro corazón, en este caso a mi corazón, con respecto a esto. Tal vez no he sido como no sé, ¿verdad? Como una persona que anda hablando con todo el mundo sobre un tema, pero sí me he dado cuenta, ¿verdad? Cuán gratificante ha sido para mí manejar información, ¿verdad? Y en ese sentido, tal vez Dios me ha revelado, y sé que muchos se van a asustar porque yo he dado consejería. No tengan miedo, hermano, ¿verdad? No es que ando contando, ¿verdad? Pero sí el Señor me ha revelado, ¿verdad? Que hay cosas que yo no debo saber, hay cosas que yo no puedo comentar, ¿verdad? Hay cosas que yo debo guardar de las personas, incluso esa parte, ¿verdad? De la intención de mi corazón al escuchar tu necesidad, ¿verdad? De cómo yo lo tomo y de cómo yo oro por eso. Muchas veces decimos, hermana, le voy a contar esto de fulana para que ore por ella, ¿verdad? Pero debemos ver si en realidad queremos que esta hermana ore o queremos contarle lo que está pasando. Entonces, algo, Jeffrey, que ha pasado en mi vida es que el Señor me ha llevado muchas veces y todo el tiempo a revisar la intención de mi corazón, ¿verdad? Al revisar qué intención tengo, ¿verdad? Y te contaba algo, creo que te contaba algo ayer sobre algo que me pasó. Estaba haciendo un mensaje que le iba a mandar a un hermano, hablando sobre alguien que tenía que hacer algo, y yo le dije, este hermano es así, 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 ¿verdad? Tal vez el comentario no era malo, pero en alguna manera Podría ser malinterpretado. podía ser O se malinterpretado. podía sentir mal la persona. Exactamente. Entonces, en eso yo recapacité y pensé, no, mejor no puedo decir esto así, ¿verdad? Y lo borré. Cuando yo borro el mensaje, me doy cuenta que estaba enviando el mensaje a la persona de quien estaba hablando, ¿verdad? Ya me ha tocado, y yo no paso aquí de santa, simplemente Son alabo experiencias la que uno les... misericordia del exacto. Señor, El porque Señor me a dejó veces... ver en aquel momento ese mensaje que no estaba bien, ¿verdad? Lo vi hasta que lo borré, y yo digo, ay, Dios mío, ¿verdad? O sea, lo hubiese tirado, lo hubiese mandado y iba a ser algo desagradable. Sí. Entonces creo que tiene que ver con que aprendamos a decir las cosas, con que aprendamos a hablar correctamente, como dicen mis hijos, a hacer con los demás lo que queremos que hagan con nosotros, o no hacer lo que no nos gusta que nos hagan, ¿verdad? O sea, tiene que ver con guardar mi lengua de hablar engaño, de hablar mentira, de hablar lo que no me interesa, ¿verdad? No estamos hablando de que no podemos halagar a un hermano y decir qué bien está haciendo el hermano fulano, ¿verdad? El hermano José, el hermano Carlos, el hermano Jeffrey, o sea, pero ¿qué intenciones tengo cuando yo transmito una información? Entonces, algo también importante es el daño que causa el chisme al corazón del creyente, ¿verdad? Cuando almacenamos en nuestra vida el chisme, en realidad no es agradable ante los ojos del Señor. Y podemos encontrar muchas palabras, y hay también mandatos, ¿verdad? De parte del Señor
por ejemplo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque del mana la vida. Entonces, si yo almaceno en mi vida chismes, ¿verdad? Si yo almaceno en mi vida el llevar y traer información, eso me va a causar a mí el estancamiento espiritual. Sí. No crezco, no camino. Escuché algo el otro día y me encantó y dijo, en Cristo siempre estamos creciendo. Si tú no estás creciendo es porque te estás alejando del Señor. Entonces muchas veces cuando andamos en chismes, cuando andamos en dichos y diretes, nosotros nos volvemos en eso, o sea, en eso es lo que crecemos, ¿verdad? Pero cuando nosotros nos alimentamos de la palabra del Señor, cuando queremos guardar el corazón de los demás, cuando nos abstenemos de estar hablando de terceros, de cuartos, entonces podemos también estar más capaces de poder escuchar la voz de Dios, de poder entender la palabra, de poder ver qué hay en nosotros. Es interesante porque a mí me pasó así, literal, el ejemplo que usted acaba de dar. Recuerdo tiempo donde, pues naturalmente algunas personas con las que yo me estaba llevando empezaban a contarme cosas, información de X y de personas. Y eso me llevó a un estado emocional sería un estado emocional gris, para hacerlo un poco más general, un estado emocional gris, donde uno se siente decepcionado de las personas. Todo por empezar a escuchar información. Y eso me llevó en un momento a pensar, ¿pero qué estoy haciendo en la iglesia? O sea, todos en la iglesia son pecadores. En aquel momento eso fue y yo en mi cabeza creí que eran santos. Ahora que estoy aquí, ahora que he crecido como creyente, me doy cuenta que claro, que todos como humanos vamos a fallar, vamos a tener nuestros problemas y que y esto lo hablo para las personas que ya tienen varios años como creyentes y quieren compartir información con personas que recién acaban de conocer a Cristo. Porque en eso me pasó, o sea, yo venía creciendo, me dicen, no, mira, esa persona que ves, eso hizo tal y tal cosa. Eso creo en mí al inicio ese de decir, wow, esta persona dice ser cristiana, pero hizo esto y esto y esto. Y definimos, sin conocer a las personas, y las ponemos como, no, es que no creo que sea cristiana porque hizo esto y esto. Entonces ahora que crezco me doy cuenta que todos como creyentes fallamos, todos tenemos nuestros errores y que estamos en un constante cambio, que el Señor trabaja en nosotros día a día y que muchas veces meter esas ideas y esa cantidad de ideas que no son correctas en la mente de alguien que viene creciendo, etcétera, puede dañar lo que es el pensamiento de lo que realmente es el cristiano. En ese momento sucedió que dejé de poner mi mirada en el Señor y la empecé a poner en las personas. Entonces, eso me sucedió a mí y lo comparto para que entendamos eso de nuestra mirada tiene que estar en el Señor. Y cuando nuestra mirada está en el Señor, el chisme no tiene cabida, como decimos. O sea, no puede estar el chisme en nuestra vida si nuestros ojos están puestos en el Señor. Porque lo único que estamos buscando, lo que usted decía, es crecer, edificarnos, edificar a los demás. Y el chisme no contribuye a eso. Y creo que esa es una buena forma de tal vez resumir lo que hemos hablado, ¿verdad? O sea, en realidad lo que provoca, el fruto que el chisme provoca en la vida del creyente, en la vida del que lo habla, en la vida que lo escucha, es un estancamiento, ¿verdad? Uh-huh. Es falta de libertad, aunque pareciera que somos libres porque tenemos mucha información, pero al final somos esclavos de los que sabemos. Y como vos decís, ¿verdad? Luego se vuelve una cosa que te va haciendo pensar de cierta manera. El corazón, el alma, exactamente. La envenena. Exactamente. Entonces, en la palabra de Dios encontramos, ¿verdad? Sin leña se apaga el fuego y sin chisme se acaba el pleito. Muchas veces hay cosas que siguen y siguen sin resolver porque no falta un chismoso en medio de los asuntos, ¿verdad? Pero cuando se acaba el chisme, ¿verdad? El fuego se puede apagar y podemos ver la realidad de las cosas. Así que
querido hermano que nos escuchas, ¿verdad? Querida hermana que nos escuchas, hoy podemos decir, Señor, puedo reconocer que eso ha estado ahí, ¿verdad? A veces también espiritualizamos lo del chisme porque decimos, no, es que yo quiero orar por la hermana, Sí, quiero saber ¿verdad? todos los Yo detalles para quiero poder saber todo, atacar esa... orar específicamente, pero específicamente. debemos tener mucho cuidado en ese sentido para poder guardar el corazón nuestro y para poder guardar el corazón de los hermanos. Creo que sí es adecuado y es válido, Jefrén, que cuando alguien viene a nosotros y no podemos manejar un asunto, hay personas en nuestras congregaciones que Dios ha puesto para eso, nuestros pastores, ¿verdad? Los consejeros, las personas que Dios ha puesto ahí, los encargados de grupo, los maestros, ¿verdad? Están ahí también para orientarnos, para ayudarnos. Y podemos ir a una persona indicada con toda buena intención y no solamente una buena intención, sino con una buena intención verificada, ¿verdad? En Dios, ¿verdad? Y hablar con la persona que te autorice a hablar este asunto con alguien que sí le puede ayudar. Sí. Entonces creo que es importante que no espiritualicemos el chisme, ¿verdad? Que no queramos tampoco ser los salvadores del mundo, porque a veces queremos ser los salvadores. Me recuerdo una ocasión que yo me creí la salvadora en un asunto y hice comentarios sobre eso, ¿verdad? Y cuando yo oré un día, entendí que Dios me dijo, no te necesito en este asunto, ¿verdad? Yo decidí hacer lo que tenía que hacer con esto, me arrepentí de eso y luego entonces entendí que Dios estaba obrando en la vida de la otra persona. Sin Entonces, que usted tuviera sin que que yo saber. tuviera que ver o sin que yo Ajá. tuviera que saber nada. O sea, a veces, hermanos, lo espiritualizamos de esa manera, pero Dios mismo puede hacer que mi oración sea escuchada, ¿verdad? Y a veces no necesito transmitirle a toda la iglesia, ¿verdad? Lo que está pasando a alguien. Puedo manejarlo con una persona tal vez que está en intercesión de confianza o la encargada de intercesión para que si es un asunto muy fuerte, ¿verdad? Donde se ocupa que muchas personas oren. Entonces, tener el cuidado. Creo que debemos tener el cuidado de guardar el corazón, de no crear contiendas y preguntarnos, ¿esto va a edificar al hermano? Esa es la parte, creo que una de las partes más importantes en donde podríamos como ir cerrando el tema sería en las intenciones. Hay un pasaje en la Biblia que dice que Él es el que pesa las intenciones. Él se refiere al Señor. Del corazón. Entonces, las intenciones al final llegan a ser como ese último filtro, ¿no? De ¿es chisme o no es chisme? ¿Qué queremos transmitir? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué queremos lograr con la información que estamos compartiendo? Entonces eso puede marcar una gran diferencia entre cuando es chisme o cuando, como dice usted, realmente es por ayudar a alguien que tal vez está en necesidad, que ocupa que se ore, que se ocupa, que tal vez lo que usted mencionaba pasa. Y como personas maduras tenemos que entender cuando hay situaciones que nosotros no somos los indicados para poder guiar a la otra persona, por muy amigo que sea de nosotros. Entonces muchas veces ocupamos decirle, no, mira, mejor anda donde esta persona, que es una persona espiritualmente madura, que sabemos que es de confianza y que te puede ayudar a pasar por ese proceso de la manera en que Dios quiere que pases y que aprendas. Así es, y también creo que en nuestro tiempo, Jefren, somos muy dados también a querer que la gente hable, ¿verdad? Somos muy dados a poner cada peldaño de nuestro día en las redes sociales, sí, en nuestro perfil de WhatsApp. Y no es que digo que eso sea malo, ¿verdad? Pero en alguna medida nosotros damos esa información siempre, ¿verdad? Entonces la gente está como lista para revisar qué fue lo último que hiciste sí, es en cierto, tu día. las redes sociales se pueden prestar para el chisme. Estaría bueno como para una segunda parte del podcast ahí que si este podcast pues usted lo escucha, lo mira y quiere esta segunda parte o quiere una extensión del tema, puede ser el chisme en las redes sociales, manejo de las redes sociales, pues puede hacerlo saber en los comentarios, en los likes. Y nosotros pues hacemos una segunda plática ahí hablando de algunas otras extensiones, ¿verdad? Hasta dónde puede llegar este tema tan importante del cual hoy estamos tratando y que lo que buscamos, lo que mencionaba usted, erradicar
esta mala costumbre que es, además de mala costumbre, es un pecado, la palabra así lo denomina, y que muchas veces en nuestra cultura, por nuestra manera de ser, por nuestras características como latinoamericanos, como personas, tendemos mucho a soltar información que no debemos, que deberíamos guardarnos. Entonces que ahí es donde cabe el chisme. Y algo que debemos entender es que la palabra de Dios provoca como sabios a aquellos que guardan, como fieles, ¿verdad? Aquellos que guardan el secreto, guardan la vida de la otra persona. Y como necio aquel que pues prácticamente pues lo saca, ¿verdad? Dice, el que anda en chisme descubre el secreto, mas el espíritu fiel lo guarda todo. Entonces debemos entender esa parte, ¿verdad? Realmente queremos agradar a Dios con todo nuestro ser, en toda nuestra vida. Ese es el punto quizá más grande, que cuando nosotros andamos en chismes, no solamente atentamos contra la vida del prójimo o contra nuestra propia vida, sino que también, ¿verdad? Faltamos a esa honra al Señor, ¿verdad? Faltamos a nuestro amor al Señor, faltamos a lo que Dios dice en su palabra. O sea, estamos desobedeciendo la palabra del Señor, por lo tanto estamos en pecado, ¿verdad? Y eso debe ser lo que más nos mueva a la hora de nosotros detenernos para hablar algo que no es correcto. Y no solamente algo que pasó con alguien, sino cosas desagradables, cosas que no agradan al Señor. Exactamente. Y bueno, creo que con eso tenemos claro ya esta parte, ¿no? de las consecuencias, del significado, de las características del chisme y de las personas que pues suelen estar en ese círculo de chisme que nos ha sucedido a todos. O sea, si usted hoy se siente tan bien, si usted está escuchando esto y se siente súper culpable, que ya no me salvé, no sé, no voy a llegar al reino de los cielos. No, es un pecado que se puede cambiar, es un hábito, porque es un hábito, además de un pecado, es un hábito que se puede cambiar por uno bueno. Están los ejemplos, claro, de lectura de la palabra. En vez de estar platicando y ahí sobre lo que le pasó al hermano, ¿por qué no hacer una reunión con sus amigos para hablar sobre lo que el Señor le ha enseñado? Lo que usted en un libro bonito, un libro de edificación ha aprendido. Igual, como decías, creo que la manera de cambiar este hábito, este pecado en medio de nuestra vida, es reconocer que somos chismosos, Sí. ¿verdad? Que nos gusta llevar y traer información, es reconocer que en alguna medida nos da poder esta parte y es reconocer, ¿verdad? También de que es un pecado delante del Señor y que podemos arrepentirnos de todo nuestro corazón. Y el arrepentimiento, ¿qué es? Es dar la vuelta, o sea, vamos por el camino del chisme, demos la vuelta, ¿verdad? Y seamos prudentes, y seamos amigos fieles, y seamos personas que no usamos caretas, sino que podemos hablar libremente, firmemente delante de los demás con todo el corazón, ¿verdad? Creo que no hay nada mejor, Jefren, que sentirte libre con tus amigos, sentirte libre con las personas con las que vos te llevas, ¿verdad? Porque eso trae libertad a la vida cristiana y podemos disfrutar y podemos aprender los unos de los otros. Así que hoy es un buen día para decir, Señor, perdóname, porque constantemente caigo en chismear, ¿verdad? Caigo en llevar información, en traer información, en comentar cosas que no debo. Como vos decías, ¿verdad? Si mi problema es la mucha palabrería, pues yo debería llenarme de la palabra de Dios que abunda en mi corazón para que eso sea lo que salga de mi corazón. La palabra de Dios dice también que en todo lo bueno, que en todo lo justo, ¿estás anotando? Sí, vamos Que en anotando. todo lo amable, ¿verdad? Si hay virtud alguna en eso, si es algo digno de alabanza, en eso yo debo de pensar, ¿verdad? Si en la vida de mi hermano me edifica, yo puedo decir gracias, Señor, por la vida de Jefren, porque me edifica, porque me enseña su vida. Eso no es chisme, eso no es pecado, ¿verdad? Entonces, si yo puedo pensar en todas estas cosas, hermanos, muy pronto voy a dejar de estar hablando mal de los demás, voy a dejar de estar comentando lo que no debo y voy a comenzar a hablar lo que dice la palabra, lo que edifica, ¿verdad? Y voy a ser una persona también que pueda edificar a otros.
Sí, cuántos beneficios trae y lo podríamos poner, hay frases, trato de pensar en las palabras correctas para que no se escuchen tan fuerte, pero como empezar a concentrarnos o a centrarnos en nuestra propia vida y dejar de estarnos fijando en la vida de los demás, en nuestro propio crecimiento espiritual, nuestra propia relación con el Señor, cómo podemos crecer. Lo que usted decía, lo que dice la palabra, si hay algo que es bueno, que es para edificación, pues claro que podemos pensar en eso, pues claro que podemos honrar en otra persona eso. Si nosotros vemos que alguien hizo algo que es para edificación, claro que se puede pensar de forma o comentar de forma correcta porque es algo que edifica. Pero cuando ya deja de edificar, cuando ya deja de contribuir, es cuando ya estamos en problemas. Quisiéramos seguir hablando de esto, pero el tiempo se nos ha acabado. Gracias a todas las personas que han estado y que han estado conectadas durante todo este proceso de que iniciamos pues el primer podcast, espero que de muchos, y siempre vamos a estar pues en contacto, que la audiencia pueda escribirnos, compartir este podcast y que nos comenten qué otros temas les gustaría hablar también aquí con Yulisa Osorio, para que podamos debatir un poco de lo que la palabra del Señor dice en cuanto a ciertos temas, ¿verdad? No sé si se quiere despedir de la audiencia. Ha sido una bendición poder pues compartir este tiempo, poder hablar de este tema que realmente podríamos hacer el 2, el 3, el 4, el 5. ¿verdad? Y si hubiera una manera de concluir, creo que es decir, cuando nos enfocamos en Cristo, como vos decías, cuando nos enfocamos en lo que Cristo quiere hacer en medio de nuestra vida, podemos desenfocarnos de la vida de los demás. Y diciéndolo de otra manera, muchas veces por estar enfocado en la vida de los otros, nosotros mismos no nos damos cuenta de lo que está pasando en nuestra vida, sí. de lo que estamos haciendo y no haciendo, de la manera en la cual nos estamos conduciendo como creyentes. Por lo tanto, te animo, hermano mío, amigo, amiga, para que podamos venir al Señor y decirle, Padre, ¿verdad? En este día yo me arrepiento de este pecado y te pido que cada día tú me llenes de tu palabra. Y dice Salmos, ¿verdad? Dice un salmo, Jefrén, Señor, pon guarda a mi boca cuando yo la abra para hablar, ¿verdad? Te lo parafraseo. Sí, Y yo digo, bueno, Señor, ayúdame, ¿verdad? Ayúdame a guardar mi lengua de hablar engaño, ayúdame a guardar mi corazón. Y David dijo también, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. O sea, eso es lo que necesitamos los creyentes. Sí. ¿Quieres quitar el chisme de tu vida? Introduce la palabra del Señor en tu corazón. Es mejor forma de terminar que con ese consejo. Llenémonos de la palabra del Señor. Y una vez que introducimos las cosas buenas, las cosas que trae el Señor a nuestra vida, a nuestro corazón, por así hablarlo figurativamente, aquellas cosas que restan, naturalmente van saliendo. El Señor las saca. No es que naturalmente, sino que en lo que empezamos a llenarnos del Señor, el Señor se encarga de que esos malos hábitos, esas malas cosas salgan. Con esto nos despedimos. Muchas gracias por estar conectados. Nos vemos hasta la próxima.